noches, soy Luis Novarecio, estos Animales 2020, día 74 de la cuarentena obligatoria, día 74 del confinamiento obligatorio. La impresión es que esto sigue igual, tendremos exactas características, el país dividido en dos, el AMBA por un lado, el resto del país sigue igual. Buenas noches, Romina. Buenas noches. No sigue igual, sigue por supuesto la cuarentena, no sigue igual. Vamos a contarte qué parte del AMBA flexibiliza un poquito y qué parte del AMBA va a restringir todavía un poquito más. Bien, y vamos a hablar de encuestas que preocupan, movimientos en contra de la cuarentena. Nacho Orteri, buenas noches. Sí, exactamente, Luis. Larreta tiene una encuesta que le marca qué tiene que decidir el día jueves cuando se junte nuevamente con Alberto Fernández. Hay mucha preocupación por los anticuarentena. Bueno, hay que hablar de la economía. Y lo decimos con mucho cuidado porque el fin de semana supimos de suspensiones masivas en aerolíneas argentinas. Hoy, información exclusiva de datos no gratos para la economía. Maximiliano Montenegro, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, vamos a contar que en abril hubo casi 90.000 despidos de empleados formales. 90.000. Sí, sí. 90.000 despidos y hoy te vamos a contar qué puede pasar, más la tensión política. Javier Calvo, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Vamos a contarte cómo los extremos están tensando la política argentina más que nunca. Estamos a horas de la deuda, Gustavo Marangoni. Mañana vence un plazo que quizás se extienda a 10 días más, puede cerrar mañana, puede no, pero la pregunta es, ¿la tercera es la vencida? El país, como te dije, está dividido en dos. El AMBA, enseguida, con Romina te damos los datos. Fuera del AMBA, Paulino Rodríguez, buenas noches. ¿Cómo estás? Recaudación en baja, despidos en alza, flexibilización y a volver a las cosas. En buena medida, eso están pensando en el interior. Hay que pensar una fecha concreta. Carlos Camburián, gracias por estar con nosotros. Hay que pensar una fecha concreta que llega casi al día que decía Carlos, era el 25 de junio, que vos planteabas como el tope, la saturación de las camas en la capital federal, ¿no? Sí, a mí me genera, yo tengo una sola duda, si estamos pensando en la pandemia controlada del reporte matutino o si estamos pensando en la pandemia del Titanic de la provincia de Buenos Aires. Estoy desconcertado. ¿Del Titanic? Del Titanic que habla el doctor Berni o de los cadáveres apilados. No sé qué pandemia tenemos que mirar. Yo digo, cuando Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dijo, si levantamos la cuarentena, vamos a apilar cadáveres, ¿vos compartís esa imagen? Completamente, completamente. Sin embargo, escuchamos todas las mañanas que tenemos la pandemia controlada. Por eso te digo que estoy un poco desconcertado. ¿Qué va a pasar? A ver, no sé si voy a ayudar en el desconcierto, pero acaba de terminar hace un ratito nada más en la Casa Rosada una reunión que convocó el jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero, y llamó a todos, a los jefes de gabinete de provincia, al jefe de gabinete de ciudad, estuvieron los ministros de salud también de las mismas áreas, los ministros de desarrollo, los ministros de transporte y de seguridad. La verdad que fue una reunión, y Diego Santilli, fue una reunión bastante larga y bastante tensa, no en términos políticos o de diálogo, sino en las decisiones que van a tomar. A ver, ¿por qué tengo flechas para arriba y flechas para abajo? Porque Cava, ¿qué es lo que plantea? La posibilidad de flexibilizar un poquito más la cuarentena. ¿Por qué? Porque la curva viene aplanada, porque los datos están ayudando. Ahora, ¿saben cuándo lo van a decidir? Por eso digo, no puedo darte un marco de un contexto. Van a esperar hasta el viernes para ver qué pasa con la duplicidad de los casos, con la velocidad del contagio, con este famoso índice R. Pero hasta ahora Cava viene bastante controlado y muy esperanzado en cuanto a que si se limita la circulación, porque a partir de ahora estamos todos con un permiso nuevo, los que tenemos la posibilidad de salir a trabajar, que eso también va a aplanar un poco la curva. Entonces Cava está diciendo, a mí me gustaría abrir ciertas actividades. Atención, te digo una, esto no quiere decir que la vayan a abrir, pero que se trató sobre la mesa. Textiles y calzado. ¿Esto sería venta de zapatos o solo fabricación? No, estamos hablando de fabricación y venta, porque el problema que tiene Cava básicamente es la venta, el comercio. Vos tenés más la fabricación en lo que tiene que ver en la provincia de Buenos Aires. Se llegó a plantear hoy en la mesa algo que es muy seguramente importante para toda la industria textil, con la cantidad enorme de gente que involucra, textil y calzado, hasta eso están pensando. Pero ¿qué pasa del otro lado? Estaba la provincia de Buenos Aires. Un punto y seguido porque quiero que conversemos tu data con Eduardo López, que es una de las personas de mayor consulta que tiene el presidente de la Nación, uno de los infectólogos que integra el comité de expertos. Eduardo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Cómo anda usted? Saludo a la mesa y a Carlos. Gracias. Bueno, estamos hablando de la impresión de que el sábado se anuncia que en el AMBA sigue la cuarentena. Me parece que ya no hay que jugar más al misterio, sigue la cuarentena. En el AMBA yo, a título personal, creo que va a seguir la cuarentena. La impresión que uno también tiene es que en la capital hay, lo contaba recién Romina Mangel, la idea de flexibilizar algunas cosas como textiles y calzado. ¿Se podría, doctor López?
Yo creo que, estamos esperando los números de acá al viernes, que son los números que definen, pero independientemente de esto, diríamos, yo creo que si hay buenos protocolos, tanto para la venta de calzado como para la venta de ropa, yo creo que si bajo protocolo se puede abrir. Junto con eso hay que tener un protocolo para las fábricas, Claro. que esto es importante. Yo les tengo que dar una buena noticia en este aspecto. Las aperturas de las fábricas en el conurbano bonaerense o en áreas como Zárate, que ahí hay varias plantas importantes, digamos, con el transporte poniéndolo de las empresas, no aumentó notariamente el número de casos de coronavirus COVID-19. Quiere decir que hubo protocolos muy buenos que sirvieron y un cumplimiento adecuado de la gente. Así que eso es una buena noticia, por lo menos en la fabricación. Le pido que me ayude. En la venta, en la venta, el problema ¿cuál es? No solamente el señor que está dentro vendiendo, sino cómo queremos nosotros comprar. Claro. A ver, esto sería calzados y textiles. ¿Alguna otra cosa más se piensa flexibilizar en la capital? Se habló de esto, de la posibilidad, digamos, de volver a abrir alguno de los comercios que cerraron y dieron, porque esto dicen constantemente, acá no hay, lo que se discutió mucho es cómo lo comunicamos, digamos, acá no hay malas decisiones, buenas decisiones, decisiones equivocadas, se va probando sobre la marcha. De hecho, la salida con los chicos no generó, esta salida en la capital federal, no generó nuevos contagios y se va a sostener. Se va y se viene sobre la marcha. Claro. Ahora, bueno, después te cuento el otro lado de la mesa, ¿no? Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Sí, Carlos. Una pregunta para Eduardo. Hola, Eduardo, buenas noches. Eduardo, ¿qué tal, Carlos? Bien, muy bien. Yo te escuché decir varias veces y coincido, por supuesto, plenamente con vos, que necesitamos hacer más testeos. Yo te quiero preguntar y que me respondas concretamente por qué no los estamos haciendo. Bueno, es una pregunta un poco compleja. Yo conozco mejor el AMBA, el Ciudad de Buenos Aires y menos el conurbano bonaerense, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires se ha aumentado mucho el testeo porque se ha trabajado en la villa con una definición de casos sospechosos mucho más sensible, ¿está bien? Con lo cual aumentó mucho los testeos, especialmente en los barrios populares, porque ya no necesitas la fiebre más algo. Solamente con tener dos de los síntomas clásicos ya se testea. Y además se ha ido a buscar a los contactos familiares y a los contactos estrechos. Con lo cual esto ha mejorado mucho el testeo. En provincia de Buenos Aires creo que se está testeando más con el plan de detectar yendo a algunos barrios. Pero si vos me decís, me parece que podríamos testear un poco más. Claro. Especialmente en los barrios vulnerables del conurbano bonaerense. Tampoco creo... que va a venir la bomba atómica, ¿está bien? Me quiero quedar un segundo en la capital federal para después cruzarme hacia la provincia. ¿Qué datos maneja Horacio Rodríguez Larreta, Nacho, que le preocupan, digamos, en lo que está sucediendo? Bueno, el efecto anticuarentena le preocupa y mucho, Luis, no porque sea una masa crítica que la vea como que eventualmente puede afectarle en lo inmediato, pero sí a mediano plazo, porque la cuarentena todos sabemos que va a continuar, no solamente a partir del próximo lunes, sino sucesivamente se habla de 2 o 3 meses como mínimo. Pero, ¿2 o 3 meses como mínimo? Sí, 2 o 3 meses como mínimo. Eduardo, ¿2 o 3 meses como mínimo la cuarentena? Creo que eso es un pensamiento un poco pesimista. ¿Y cuál sería el más, no digo optimista, el más realista? El más realista, yo creo que el más realista va a ser junio, va a seguir y quizás las 2 primeras semanas de julio. A ver, de vuelta porque se me interrumpió. ¿Cuándo, Eduardo? Yo creo que en junio va a seguir, en junio, y creo que probablemente a las 2 primeras semanas de julio. Bien. O sea, luego va, porque ahí va a haber una definición, Luis. Entonces vamos a tener que empezar a funcionar con una cuarentena flexibilizada de otra manera, claro, que es un poco lo de Córdoba. Córdoba hoy está con un R debajo de 1, debajo de 1. A ver, veamos un poco las encuestas, Nacho, que vos decías que mira Horacio Rodríguez Larreta. Mira, Luis, acá te marca que casi 9 de cada 10 personas bancan que siga la cuarentena, con matices, ¿no? El 58% pide más excepciones, esto que planteaba Romy, la posibilidad de que Rodríguez Larreta abra comercios, que vuelva atrás y habilite los comercios que había cerrado, y 35% sin más excepciones, que siga tal como está ahora. Traducímelo más fácil. Esto es, sigamos igual. Sigamos igual. 9 de cada 10, es altísimo. Por eso es que no lo ven como un efecto que pueda preocupar en lo inmediato, pero sí que generen a mediano plazo. 9 de cada 10 que siga.
pero ojo que el 60%, por lo que veo, es que Sigue haya excepciones. Exactamente. Siga distinto Sí. con más apertura, Sí. ¿cierto, Nacho? Que es Sí. no menor, porque digamos, Claro. cosa es decir no a la cuarentena, otra cosa es Pero decir, fíjate. O sea, los que se levanten, se levante a cara de perro, es este trazo naranja pequeño. Ahora, ojo que hay casi un 60% que dice así no. Mirá, tenemos otra placa que nos va a ayudar a entender mejor qué está pasando en la cabeza de la gente. El 70% de este aislamiento lo tranquiliza. Dice, con este aislamiento yo me siento seguro, estoy en mi casa, no me contagio. Al 26%, que uno entiende que es el sector más perjudicado por la crisis económica, lo complica. Bueno, hay un 4% que todavía no sabe. tiene una definición. Son encuestas que le llegaron a Rodríguez Larreta, que las tiene en su despacho Perdón, y que Nacho, seguramente las va a consultar antes del día jueves. Digo, para comparar, habíamos visto un cuadro muy similar, una encuesta muy similar de la provincia de Buenos Aires y nos manejamos con un 80% que decía prácticamente lo mismo. Me tranquiliza la cuarentena y el aislamiento. Muy similar los números que le dan a los dos. Ahora digo, Doc, con esto que usted está viendo, primero, ¿cree que se está cumpliendo? El doctor Camburian es el más pesimista de aquí del programa, que dice no hay más cuarentena. La gente sale sin barbijo, hay reuniones sociales. Digamos, ¿usted qué visión tiene de esto, doctor López? Bueno, en primer lugar, se ha demostrado que el transporte urbano en la Ciudad de Buenos Aires ha disminuido, tanto el particular como el público. Hoy lo dijo Santilli muy claramente. En segundo lugar, a mí tanto no me preocupa tener, como dice, más licencias para abrir negocios. Acá la clave es el comportamiento social de la gente. Esta semana la gente se comportó mucho mejor que semanas anteriores. Fíjense ustedes que algo les preocupa a la gente este virus, porque si no, no tendríamos 80% o más, según los lugares, que la cuarentena continúe. Claro. Entonces yo creo que uno tiene que empezar a pensar que dentro de esa continuación de la cuarentena, cómo flexibilizamos sin exponernos. Bueno, que es un poco lo que usted dijo, me acuerdo de la primera entrevista que hicimos, que vamos a tener que incorporar como norma el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de barbijo, es decir, todo lo que aprendimos no es que lo vamos a olvidar, que durante mucho tiempo vamos a tener que tener como una norma de cuidado personal y de cuidado social, ¿no? Es correcto, yo creo que esto es muy, muy importante. Si nosotros rompemos el distanciamiento social, que es el elemento más importante, diríamos, abrir es un riesgo importante. Pero si nosotros nos comportamos, yo no le veo dificultad en la medida de que quien va a proveer la mercadería y quien la va a consumir respeten las normas de protocolo. Esto se está haciendo muy bien en las fábricas, ¿eh? Sí. Les puedo garantizar que se está haciendo muy bien en las fábricas. Bien. Y el otro tema es que, fíjese usted que hemos tenido ya 3 semanas, creo, de arreglamiento social sábado y domingo, y no generó un aumento del número de casos. Sí. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a respetar. Y además, cuando usted se cruza, usted va de norte a sur o de sur a norte, y usted se cruza con alguna persona, ¿sabe cuánto es el riesgo de contagio? No. Cero, nulo. O sea, usted tiene que estar 10 minutos con una persona rompiendo el distanciamiento social para entrar en riesgo. ¿Por qué te veo hacer gesto, Paulino? Porque ¿cuál es entonces la previsión de salir a correr, por ejemplo? ¿Cuál es la previsión de jugar al tenis, que uno está a una distancia muy, muy loable? Y a propósito de lo que dice, efectivamente, con distanciamiento, con protocolos, con barbijos, la actividad económica no tiene el nivel de resentimiento ni de hecatombe económica que tiene para algunos sectores, y todo el mundo podría estar haciendo operaciones con protocolo, con distanciamiento, naturalmente cuidándose, porque nadie va a querer quedar expuesto a un virus que pueda terminar con su vida, mucho menos aquellos que tienen patologías preexistentes. Claro. Con lo cual, digamos, evidentemente vamos probando y algunos resultados se van encontrando. Da la impresión entonces que la idea de inmunizar a partir de cerrar y que no haya casos no necesariamente parece ser la única reacción. Perdón, pero planteo un poco el planteo de muchos respecto a esta idea de flexibilizar. Cuarentena sí, discutamos el método, el por qué y los cómo. Eduardo. Bueno, muy bien. No, en primer lugar, el tema de la flexibilidad uno tiene que darlos en mayor riesgo. Paulino se entenderá perfecto que yo no puedo flexibilizar si no tengo un protocolo muy estricto en bares o restaurantes. Correcto. Por ejemplo. Entonces, pero está haciendo Rosario, lo hace Mendoza allá. Terminamos.
quiero decir que cada parte que uno flexibilice tiene que tener un protocolo específico en este aspecto. El salir a correr fue muy discutido, lo aclaro, diríamos, y fue, ¿cuál es el gran problema? El agrupamiento. El riesgo mayor que usted tiene en esta actividad de recreación social es la tendencia a agruparse. Si usted se agrupa, ahí es donde el riesgo aumenta. Y para modelo lo tenemos fácil. Después lo de Necochea, con el baby shower, alcanza y sobra. Usted agrupa gente en ambientes y usted tiene riesgo de que el virus, si alguien lo trae, lo disemine. Claro. Y esto, lo geriátrico es exactamente igual. Lo mismo. Lo mismo. Entonces tenemos que, Paulino, yo coincido en la filosofía. Déjeme ver el cómo lo vamos a ir haciendo sin que crean que yo milito en la cuarentena. Yo no milito. La cuarentena es una herramienta de salud pública. Se entiende perfecto, Doc. Ahora, fíjese que es interesante porque a veces el planteo, Paulino, que es el planteo que muchas veces hemos hecho, es decir, bueno, déjenos que nos empecemos a cuidar entre nosotros, tomamos nota de las normas, nos vamos a hacer responsables, pero fíjate, estamos en Capital, ahora vamos a ir a Provincia de Buenos Aires. Lo que traía Nacho, ¿qué prefiere usted de la cuarentena obligatoria? ¿Qué contesta la gente, Nacho? Bueno, el 60% que continúe con más excepciones, 35% sin excepciones. Pero fíjate vos, Luis, la apertura de comercios y el tema de las salidas cortas con niños tiene casi el mismo nivel de adhesión. O sea, la apertura de comercios tiene un 78,5% de muy de acuerdo. La gente está de acuerdo con que se sigan abriendo los negocios y también con las salidas cortas con niños. ¿Esto cómo lo explican en la ciudad? ¿Qué balance hacen de esto? Es, bueno, la gente por un lado tiene miedo, está asustada, no sabemos a qué virus nos estamos enfrentando y por otro lado la situación económica es gravísima y también el límite psicológico de la cuarentena en los hogares está sin efecto. Claro, pero yo quiero decir, ¿no? O sea, vamos a aparecer con Paulino, unos militantes de la anticuarentena. No me importa en todo caso. Uno dice que se mantenga la cuarentena, dicen 6 de cada 10. Pero inmediatamente el 80% dice que abran los negocios. No es esta cuarentena tal cual la estamos conociendo. Sí, Maxi. Sí, Larreta lo explica y dice, cuando se le plantea que hay varios dirigentes de Juntos por el Cambio que están cuestionando la cuarentena, él dice son grupos marginales. Yo hablo permanentemente con María Eugenia y está de acuerdo con lo que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires y agrega lo que dice Nacho, hay un 80% que está a favor de la cuarentena, pero también hay un 80% que está desesperado por la situación económica. Y hay que ir regulando esa situación a medida de que se va flexibilizando. Ahora, el problema no es el protocolo dentro de las fábricas, que yo te conté acá, se habían abierto alrededor de 500 empresas, no había había un solo caso en un frigorífico de un contagiado por COVID-19. En el resto de las empresas no hay hasta ahora un solo contagiado en el trabajo. El problema es el transporte. Claro. El problema básicamente es el transporte y la logística para acercarse. Después se irá viendo los protocolos. Esto que dice Romy de la ciudad de Buenos Aires, pensar de abrir los comercios de ropa y de calzado, que es fundamental después para la industria textil, 200.000 trabajadores en la industria textil. Bueno, el tema es cómo lo aplicás. En la zona norte del Gran Buenos Aires hay algunos municipios que han abierto esos comercios, pero efectivamente no te vas a probar la prenda, sino que te reciben en la puerta del comercio o vas con el talle y te lo dan en la puerta, o lo mismo con el calzado, no te vas a probar el calzado. Pero el problema es cómo van los trabajadores. El traslado. Exactamente. Ahora, al lugar. yo lo que quiero decir es, a mí me parece que en esta discusión, y esto corre por mi estricta cuenta, se ha mezclado una cuestión ideológica mezquina, chiquita. Porque digo, a mí me parece que esta encuesta que estamos viendo recién muestra el sentir de mucha gente que necesita ir a trabajar o quizá necesita tener una vida un poquito más parecida a la anterior, no igual. Y después aparecen los mezquinos que hablan de infectadura o infectocracia. Me parece que hay que discriminar esta situación. A mí, y esto corre por mi estricta cuenta, me pareció un papelón que un grupo de intelectuales, algunos de enorme nota, hablasen de infectadura, muchos de los cuales pasaron por una dictadura. Y saben que eso fue un acto violento de supresión de las libertades individuales con un objetivo absolutamente inhumano. El virus no forma parte de una discusión ideológica. Entonces me parece que esta es la situación que estamos planteando en términos de decir, quien propone abrir los comercios del 80% no cree que esto sea una infectadura. Sí lo que cree es que hay una situación de 74 días de encierro que a lo mejor merecen otra atención, que es un poco lo que usted planteaba, Eduardo, recién. No está en desacuerdo con algunas actividades. Díganme el cómo hacerla, ¿verdad? Exacto. Ese es el punto. El transporte público tiene un rol fundamental.
En los lugares donde el transporte público siguió funcionando fue una calamidad porque aumentó muchísimo los casos y tenemos que ir probando, casi es una prueba por error, aunque parezca mentira, porque nadie ha definido en el mundo cómo ir flexibilizando la cuarentena. Lo que la flexibilizaron, salvo países realmente como Nueva Zelanda, Australia, quizás Corea del Sur, que son realmente modelos de cómo trabajaron cuarentena y testeo al mismo tiempo, los modelos de España y de Italia no son modelos brillantes, porque después de 8.000 casos durante 8 días, que fue España, o Italia 7.000 casos durante 9 días, bueno, si es así, hagamos la cuarentena a la San Fasón. Yo creo que estamos en una situación donde la gente sabe que la cuarentena fue buena y la quiere mantener. Junto con eso me dice, flexibilícenmela, porque yo necesito ir a salir. Entonces, estamos trabajando en esto, créamelo, Luis, que no es fácil, estamos trabajando. Quiero sumarlo al doctor Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Desde allí se han hecho declaraciones muy fuertes. Hola Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Junto con vos, con declaraciones muy fuertes, dijeron hay que hacer un nuevo acuerdo y tu superior habló de cadáveres apilados en las calles o en los lugares de atención si levantamos la cuarentena. ¿Es imposible levantar la cuarentena? ¿Es imposible flexibilizarla, Nicolás, en la provincia? Lo que pasa es que estamos viendo que en el territorio del AMBA están hace ya unos cuantos días con bastantes casos, están aumentando los casos. Y entonces cuando están aumentando los casos, hacer una medida contraria a la que reduce la cantidad de casos no parece tener ningún sentido. Y uno va viendo cómo de a poco se están ocupando la cama de los hospitales. Tenemos las experiencias de todos los países del mundo y sabemos que a medida que aumentan los casos, cuando uno tiene todos los días un crecimiento de mayor cantidad de casos, va a haber cada vez más pacientes en los hospitales y en todos los países del mundo lo que se ve es que se satura el sistema de salud. Y siempre hablamos de que el objetivo es tratar de evitar que se sature el sistema de salud. Entonces este es el momento en el que tenemos que tratar de reducir la cantidad de casos, no mantenerlo igual y mucho menos que aumenten los casos. Contame qué se está estudiando, digamos, como recién veíamos en Capital, qué está pasando en la mesa de discusión de la provincia. Contábamos que hoy en la mesa de discusión estuvieron los ministros de tanto Nación, Ciudad y Provincia, básicamente los ministros de Salud, y los que discutían era justamente esto. Capital Federal dice una cosa. Estamos para flexibilizar, no solamente digamos por las encuestas, sino porque hay protocolos que creen que pueden que pueden realmente funcionar. Y si no, ya tienen la experiencia de haber dado marcha atrás y que tampoco pasó nada, si bien fue muy difícil hacer cerrar a los comerciantes que abrieron las persianas en su momento, casi 15.000. Bueno, Nicolás lo sabe mucho mejor que yo. ¿Qué manifestó la provincia? Nosotros no estamos para flexibilizar absolutamente nada. Y hay algo que me parece que es muy importante remarcar, que se dio el caso de alguien que yo justo tuve la posibilidad de hablar ayer, que fue el presidente de Toyota. Maxi recién decía el tema de los casos, el transporte, el doctor también. Que es un protocolo, para que se entienda, y que se puede cumplir bien y que se puede hacer. En el caso de Toyota hubo un operario infectado, que justo había ido Alberto Fernández además a visitar la planta de Zárate. ¿Sabes cómo pudieron controlarlo rápidamente? Porque tienen exactamente la información de cómo se viaja en el charter que los lleva y que los trae. ¿Quién? Por ejemplo, si yo viajo sentada al lado de Camburián, enfrente de Maxi, a la izquierda de Paulino, sabían exactamente dónde viajaba la persona contagiada, pudieron aislar a los que viajaban alrededor de él y no tuvieron más casos. Entonces hay una forma de hacerlo. Claro. Sin embargo, y a pesar de esto, sigue diciendo el gobernador Kicillof, fábrica sí, porque puedo seguir la trazabilidad de quien se contagia. Comercios el resto, no. Por el momento, no. ¿Comercio por el momento no, Nicolás? La idea es reducir esto que estaba aprendiendo recién Romina, ¿no? Si uno tiene demasiado tránsito de personas que no puede saber quiénes son, y el comercio es el prototipo de esto, por un lugar de comercio pasan muchas personas distintas que uno quizás no las conoce. En cambio, una fábrica, sabemos quiénes son, podemos tener protocolos, podemos hacer esto de saber exactamente en qué lugar va cada uno, tener turnos en cortes, que no se crucen todos los trabajadores unos con otros, y de esa manera reducir cuando hay un brote. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es, ante cada aparición de casos, hacemos vigilancia activa, buscamos los casos con mucha energía para tratar de encontrarlos incluso muy rápido, y luego hacer aislamiento de los contactos estrechos. Esa es la estrategia que estamos llevando adelante y por la cual entiendo yo que hemos logrado que no se haya disparado tanto la curva. Pero es un problema de azar, si tenemos muchos casos va a terminar pasando. Gustavo.
Me da la impresión de que junio va a exigir de los gobernantes particularmente mucha docencia, porque hay una suerte de sentido común que puede plantear por qué la cuarentena era más estricta cuando había menos casos y se amplía cuando hay más. Acá se dieron motivos, pero va a haber que explicarlos muy sintéticamente y muy fuerte para que los entienda el ciudadano común, sobre todo en el área AMBA y más específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo porque tenemos que pensar que el doctor López acaba de decir 15 de julio, o sea, como dato de cuarentena. Estamos a 1 de junio, son 45 días más de cuarentena, un poquito más flexible, con alguna otra actividad, los textiles, el calzado. Son 45 días más 74, que alguien me ayude con la cifra, son 140 días, no, estoy diciendo una barbaridad, ¿no? 4 meses, 120 días, 4 meses. 4 meses. 4 meses de cuarentena. Sí, Eduardo. No, vamos a aclararlo, ¿no? En realidad, en el interior el resto del país está en otra etapa, obvio, ¿no? obvio. Entendámosla, porque Argentina... No, tiene razón. Argentina, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Entonces, el problema mayor es que nosotros nos referimos a Buenos Aires, pero hay provincias realmente que prácticamente están trabajando ya con las nuevas modalidades, como son Jujuy, Salta, hay varias, diríamos, no me quiero olvidar ninguna. Ahí está, mirá. Entonces, a mí me parece que esto hay que entenderlo. Y creo que el otro tema que hay que también entender es que yo ahí tengo una pequeña discrepancia con el doctor Kreplak. Los números a nivel nacional no están aumentando en forma... Está bastante, la curva aumentó hace 2 semanas, pero quiero que miren la curva de la última semana. La curva no ha aumentado. No ha aumentado, es correcto. No ha aumentado. Es correcto. Entonces, en esto creo que habría que analizarlo tranquilamente. Y lo otro es, y honestamente lo digo, en los barrios vulnerables hay que aumentar la capacidad de testeo. Porque la única manera de detectar el caso es, como bien dice el doctor Kreplak, buscar los convivientes estrechos, contactos familiares, pero hay que aislar los casos que están confirmados. Bien. Porque es la única manera que el barrio no siga con gente que lo está contagiando. Ahí te dejo, Carlos, ¿no? Ahí te dejo, Carlos, para que preguntes, porque quiero entender este mapa que muestra 3 momentos. El inicio de la cuarentena, fines de abril y fines de mayo. En colores, ¿qué significa? El verde es donde mejor están. Sí, efectivamente, lo hace Martín Barrionuevo, que es un senador provincial hoy de la provincia de Corrientes, del Frente para la Victoria. Esto se habló mucho en la Casa Rosada. ¿Por qué no podemos explicar que la cuarentena está saliendo, se está abriendo, lo que dice López? Porque parecería ser que la Argentina es casi todo el AMBA, y la Argentina es mucho más que el AMBA. Y entonces ahí observamos que Jujuy y Salta tiene un nivel de circulación que solo está en un 20% restringido respecto a lo habitual, acá a fines de mayo. El menos es cuánto está restringido. Claro. Vea, estos son los celulares. Esto es Google. Google te está marcando cómo se mueve la gente en cada una de las jurisdicciones a partir del celular que siempre uno lo lleva consigo, ¿correcto? Sí. Fíjate que el promedio de restricción en el arranque de la cuarentena fue del 60%, solo lo esencial. Después fue del 46,4% y ahora la media país está en 36,8% de restricción, pero en la ciudad de Buenos Aires es casi el 50%. Claro. Y en la provincia el 38,4% porque el interior ya tiene lugares donde está abierto y el AMBA está un poco más cerrado, y Kreplak lo sabe muy bien. Estoy viendo allá las del norte que son las que primero salieron. Los ideales, ¿no? Pensá que vuelven las clases. Casi no está restringido en el norte. Están los bares, están los restaurantes. Abrió el turismo en la quebrada de Humahuaca hace unos 10 días. Fíjate, Mendoza está en el 27%. Ahí hay bares, restaurantes ya abiertos. En Córdoba, donde el doctor López mencionaba, 25,7% solo es la restricción. Es decir, 1 de cada 4 no está circulando, cuando en la ciudad de Buenos Aires no está circulando 1 de cada 2. Y eso es porque en Córdoba ya se abrió en buena medida muy buena parte de todas estas flexibilizaciones de las cuales damos cuenta. Para que entiendas estos mapas que está trayendo Paulino, los menos significan cuánto de la circulación está restringida. Por poner, no sé, un ejemplo, tenemos en la provincia hay una restricción de casi el 40%. En la ciudad 50%. Pero fíjate el norte, Salta, Jujuy, menos 28, menos 16. La Tierra del Fuego, que tuvo muchos casos, tiene todavía una restricción alta del 44%. Pero en el arranque de la cuarentena, la provincia tenía casi el 60% de restricción y la ciudad el 65%. Sí, Carlos. Yo tengo 2 preguntas para Nicolás. Yo vengo hoy de un laboratorio de referencia de una de las regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires, en donde la positividad de casos fue del 40%. Del 40%. Yo lo que le quiero preguntar a Nicolás es que, digamos, tuvimos un crecimiento casi del 40% en la ocupación de camas en la última semana.
Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué análisis haces vos? ¿Desde qué lugar haces el análisis para decir que el colapso de la ocupación de camas de la provincia de Buenos Aires puede suceder en las próximas semanas? Como primer pregunta, y voy a ser reiterativo para obtener la respuesta del por qué, si es necesario, no estamos haciendo más testeos en la provincia de Buenos Aires, porque me cuesta creer que en la millonada de personas que hay en la provincia de Buenos Aires haya tan pocos casos de gente que tenga tos y dolor de garganta. Bueno, yo con sus creencias tengo pocas cosas para hacer, pero lo que le puedo decir es, nosotros estamos haciendo una búsqueda activa. Buscamos con una serie de estrategias distintas, ¿no? Por un lado, tenemos un sistema que geolocaliza los casos, y cuando tenemos un caso que está puesto en un barrio, en una zona vulnerable, vamos a buscar a ese barrio, hacemos casa por casa, tocamos la puerta, hablamos de los síntomas, y aquellas personas que sean positivas, que entran dentro de lo que se conoce como la definición de caso, el protocolo, hacemos el testeo. Además tenemos todos los sistemas de salud abiertos para la búsqueda, para la vigilancia pasiva. Y después tenemos un sistema de alarmas alrededor de el 148, el chatbox, que tiene muchísimas llamadas, y eso nos orienta, o tenemos un sistema de telemédicos que se llama CETEC, que con eso entrevistamos a las personas que llaman por teléfono, vemos si se consisten en casos sospechosos y lo vamos a buscar a la casa. De esa manera nosotros tenemos en promedio en la provincia de Buenos Aires un 10% de positividad. Es cierto que hay lugares donde hay un brote más grande, donde hay, especialmente en la zona sur del conurbano, en unos distritos, en unos barrios que ustedes conocen, especialmente en azul, donde los positivos son mayores, el porcentaje de positividad es mayor. El promedio de la provincia de Buenos Aires está en un 10%, aproximadamente 10,5% de índice de positividad. Y uno no podría testear más, y de hecho estamos ahora lanzando una estrategia que hicimos junto con un grupo de matemáticos para poder hacer pools y ir a buscar pacientes en geriátricos haciendo pool de hisopados. Pero no es un problema de testeos. Yo creo que a esta altura del partido debería haberse ya zanjado esta discusión. No es un problema de falta de testeos, es un problema de cómo se hace la búsqueda activa, cómo es el seguimiento de los contactos estrechos, y eso es un trabajo enorme que está haciendo, que son miles de personas que están haciendo en todos los domicilios. Y la verdad que el ejemplo de lo que sucedió en Azul, de cómo hicimos un trabajo fuertísimo para que toda una población que tenía muchísimo contagio, está duplicando prácticamente por día los casos en ese barrio, creo que tenemos un buen resultado. Bien. Me parece que ahí está que es indudable que estamos testeando todo lo que se puede. Testear más sería testear sin sentido, sin casos sospechosos, que no se debe hacer en ningún lado. Bien. Sí, Nacho. Sí, para CREPRAC también le quiero consultar porque en las últimas horas el ministro Goyan habló de la posibilidad de que si se abre la cuarentena se repita una escena que vimos en Nueva York, en Italia y en España, con cadáveres apilándose. Le quiero consultar porque hay quienes dicen que la frase tenía que ver con una cuestión de generar conciencia y que no estaba del todo, digamos, amparada en un dato consciente de que se iba a disparar la curva inmediatamente. Le quiero consultar si evidentemente tienen estos datos y lo hacen simplemente para concientizar o todavía, digamos, lo que quieren plantear es atentos porque el partido no está ganado. No solo el partido no está ganado, además me parece importante, estar mencionando recién que hay partes del interior de la provincia de Buenos Aires y del país donde la cuarentena está mucho más flexible y hay muchas actividades que se retomaron, pero me parece que es interesante remarcar el orden lógico de las cosas, ¿no? Primero bajaron mucho los casos o desaparecieron los casos y luego se produjo la flexibilización de la cuarentena, no al revés, no cuando hay más casos se produce la flexibilización de la cuarentena. Me parece que eso es central entenderlo con esa lógica porque si no... no se comprende bien. Si uno, lo que le preguntaron a Goyan y que él contestó, basado en modelos matemáticos, básicamente, es que si no hubiera nada de cuarentena y estuviéramos en un 100% de los casos, no hay ninguna razón, en un 100% de actividad quiero decir, no hay ninguna razón para no pensar que vamos a tener un crecimiento muy rápido y que en 15 días vamos a tener una gran cantidad de casos. Ahora, Nicolás, te puedo hacer una pregunta, sí, porque de ignorante, no es una chicana ni mucho menos. Con un modelo matemático se puede sacar esta conclusión. Ahora, con un mismo modelo matemático, si se sostiene la cantidad de casos infectados, la cantidad de fallecidos, ¿no podemos saber cuándo debería terminar tentativamente la cuarentena? A ver, sí, con un modelo matemático es muy simple explicar esto porque cuando uno hace modelizaciones o especula para el futuro, parte de una serie de premisas de este momento que después van a cambiar. Pero no es que uno está haciendo esto tratando de prever lo que va a suceder a futuro, sino para tener una noción de lo que va a pasar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Saben lo que es el R?
Sí. El R es la cantidad de personas que se contagian por cada persona contagiada. Correcto. Si el R fuera igual a 1, por cada uno que se contagia 1. Entonces, Correcto. sería siempre igual la cantidad de casos. Ahora el R en el área metropolitana bonaerense está cerca de 2. O sea, por cada persona que se contagia, 2 personas se van a contagiar. Entonces, solo puede suceder que aumente la cantidad de casos. Esto me parece que es, digamos, ¿y a cuánto? Y hasta que el R cambie. Y el R va a cambiar, ¿por qué? Porque la gente se vaya a hacer más cuarentena y reduzca su interacción, porque no hay una gran cantidad de cero positividad. Esto además se vio en todos los países del mundo. En España, apenas el 5% de la población tiene anticuerpos, ha tenido la enfermedad, el 95% es susceptible. Sí, lo entiendo. Entonces no se va Ahora, a producir por rebaño. se lo traslado, a ver si... Quiero a ver, decir una cosita sí, con esto, sí. discúlpame. Porque me parece que es importante decir, lo que termina sucediendo en muchos países del mundo es que cuando se satura el sistema de salud, ahí recién la gente termina aceptando hacer una cuarentena muy grande. En Argentina lo logramos hacer antes. Está claro, nadie. Algún sector mínimo, me parece que muy mezquino, está discutiendo la cuarentena. Permitime que lo ponga en estos términos. Hay otro sector que cree que lo único que puede hacerse es encerrarse y no salir hasta que no quede un solo caso. También me parece muy mínimo. En el medio habemos unos cuantos que nos atrevemos a hacer una pregunta y se la traslado al doctor López a ver si puedo. Si se sostuviese este número que estamos teniendo en este momento, con un modelo matemático que de ninguna manera es exhaustivo, que me va a decir esto es el 14 de julio a las 15:25, más o menos tentativamente, ¿hasta cuándo debería durar la cuarentena, Eduardo? No hay respuesta para eso. No hay respuesta. En realidad, los modelos matemáticos son fenómenos de escritorio. Después viene la vida real. ¿Quién iba a imaginarse, diríamos, lo que nos está pasando con los geriátricos, por ejemplo, que impacta notablemente en la cama de terapia intensiva y en la mortalidad? Segundo lugar, creo que nadie en ningún modelo matemático, hasta hace 3 o 4 semanas, tenían en cuenta los barrios populares. Seamos absolutamente sinceros, ¿no? Con lo cual, los modelos matemáticos sirven para tener un punto de partida, pero nunca un punto de llegada. Claro. Yo me acuerdo de esto, podemos comentar miles de anécdotas. El modelo que hizo Nueva Zelanda, para que entendámoslo, fue un modelo de cuarentena muy estricta y un testeo que era, había que tener fiebre o algo más. ¿Usted se siente mal? Bueno, vamos a testearla. Porque el testeo, aunque parezca que no, yo no hablo de testeo masivo, vamos a ponernos de acuerdo, pero el testeo sí permite, diríamos, detectar los casos de pocos síntomas que muchas veces la gente no consulta. Y esto está bastante bien estudiado, claro. Esto está de todos lados. Y el otro tema del testeo en los barrios vulnerables que trabajan casi como comunidades semicerradas, permite detectar a aquel individuo que el día 0 no tiene síntomas y a los 2 o 3 días comienzan los síntomas, porque el individuo que va a hacer la enfermedad en un grupo importante, 72 horas antes, empieza a eliminar el virus. No, entonces, yo lo entiendo. A mí lo que me genera una contradicción es que para pronosticar la eventual tragedia hay imágenes muy concretas. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo, vamos a apilar los cadáveres. Ahora, para pronosticar la posibilidad de que superemos esta tragedia, no hay ninguna posibilidad de hacer cálculo. ¿Se entiende el análisis que estoy haciendo? Sí, Maxi, por favor. Sí. No, el otro día el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, explicó algo que es obvio y que en general se está viendo en todos los países del mundo, que están flexibilizando cuarentenas con R, es decir, con tasa de propagación menores a 1. Sí. Eso es lo que estamos viendo en Italia, en el Reino Unido, en España, y que aún en esos países apenas aparece un foco, una ciudad, esa ciudad se cerca, y ahí hay cuarentena dura en esa ciudad. Lo que estamos viendo acá es que hay un R superior a 1 en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y hay un R inferior a 1 en la mayor parte del resto del país. Sin embargo, cuando se escapa a veces la tortuga, como ocurrió en Necochea, inmediatamente tenés que estar alerta y estar... Total. Ahora, la pregunta es, si estamos en esta situación, está claro que por lo menos un par de meses no va a haber posibilidad de restablecer algún tipo de tránsito, ya sea con micros de media y larga distancia o con vuelos, claro, entre el área metropolitana, y este es un país muy centralista, vos lo sabés bien, Luis, y el resto del país. Porque si no, permanentemente vas a estar
tratando de ver cómo no se traslada este problema que tenés en el área metropolitana al resto del país. Eduardo. Totalmente de acuerdo, esto es evidente. Ustedes saben que entró un caso hace una semana, creo, a Jujuy o a Salta, porque fue un camionero que venía del Chaco, que el Chaco tiene un R muy alto, ¿no? Y fíjese, inmediatamente bloquearon la entrada a otros camiones para evitar ese tema, o si no tienen que hacer la cuarentena. Lo que dice Maxi es perfecto, digamos. Ustedes no pueden abrir un turismo, diríamos, fuera de la provincia, porque los aviones no pueden entrar, porque la nuestra es una zona de virus de circulación amplia versus otras provincias que no tienen circulación. Y esto hay que entenderlo, no hay otra manera. Sí, el individuo que hizo el tema de Necochea aparentemente vino de Buenos Aires, claro, y fue para Necochea. Así que esto hay que entenderlo. En todos los países del mundo pasa esto. Yo lo que creo que, digamos, la cuarentena, vuelvo a repetirlo, es odiosa, es, digamos, muy poco simpática. Hay que ir armándola, hay que ir armando de a poquito, pensándola, diríamos, para ver cómo la podemos ir flexibilizando sin poner en riesgo lo otro. Y Bien. esto no es fácil, porque ningún país lo arregló. El único país que yo lo vi como buen modelo fue Nueva Zelanda y Australia. Pero el testeo de Nueva Zelanda fue enorme. Está clarísimo, enorme, está claro. Enorme. Le quiero preguntar al ministro Kreplak, porque me llega información de que acaban de confirmar un caso positivo tras la muerte de un paciente en un geriátrico en Bahía Blanca, de 82 años. Están a la espera del segundo caso. Más allá de las implicancias concretas del caso, etcétera, la pregunta es si estamos haciendo post-mortem las autopsias para determinar si hay víctimas de COVID o no en los pacientes que fallecen en los geriátricos, que es una práctica, o ha sido una práctica habitual en los países de Europa, por caso, viceministro. Hisopar, sí. Hisopados. Sí, no autopsia. Perdón, hisopados, correcto, perdón. Sí. Sí, está en el protocolo, sí. Si no está clara una causa de muerte de estas características, ¿no? Está claro. Perdón, le Sí. puedo hacer una pregunta al viceministro. No sé si tuvo la posibilidad de hablar con el ministro Goyán, que salía de esta reunión en La Rosada, pero la semana pasada se armó una tremenda polémica con la decisión que tomaron en Azul en el barrio de cerrarlo para controlar el índice de contagios o el nivel de contagios. Y hay también una situación bastante complicada en el barrio Cabezas. ¿Existe la posibilidad de volver a tomar esta política de cerrar directamente un barrio o está descartado por el momento? A mí me gustaría explicarlo un poco eso, porque no es que se decide cerrar un barrio, sino que las decisiones que se tenían que tomar epidemiológicas llevan a esto. ¿Cómo sería la situación? Lo que pasó en Azul es que había una tal cantidad de casos y tal velocidad de duplicación y un índice de positividad tan grande que cada persona que veíamos nosotros era positiva y tenía un 80% de positividad y las personas duplicaban todos los días la cantidad de casos positivos que teníamos en una cosa que vimos en 4 días muy rápido. Entonces interpretamos, entrevistando a todas estas personas, que había una serie de comportamientos que hacía que todos se consideraran contactos estrechos, o todo lo que estamos viendo, y dijimos, si son todos contactos estrechos, tienen que hacer lo que hacemos todos los contactos estrechos, que es aislamiento de 14 días para poder saber quiénes son y quiénes no son positivos. Si todo un barrio entero tiene que hacer aislamiento, entonces necesita de la presencia del Estado para poder garantizar la llegada de muchas cosas, el desarrollo de la comunidad. Entonces se hizo toda esta estrategia para poder garantizar el aislamiento de todos los contactos estrechos, y así logramos que rápidamente empezaran a reducirse. Como subieron al doble cada día, empezaron a bajar a la mitad cada día. Y yo creo que si no hubiéramos tomado esta decisión, hoy tendríamos a la enorme mayoría de este barrio con casos positivos. Y la verdad es que estamos en cerca de un 10%. Esta estrategia no se va a tomar en lugares donde no suceda lo mismo, ¿no? Y lo que está sucediendo en el barrio Cabezas, tenemos 8 casos positivos en una partecita de un barrio. Estamos trabajando para hacer la vigilancia activa, control de foco, esto que decía el doctor. Cualquier síntoma que podría ser sospechoso lo consideramos y lo hisopamos y hacemos el aislamiento para poder contenerlo y que no se produzca un brote de mayor dimensión. Yo quiero dejarlo a Carlos que pregunte, pero digo, me da la impresión, y lo comparto con la mesa, con todos, que el sábado lo que vamos a tener es, en el resto del país, muy probablemente avances en las flexibilizaciones. Como lo veíamos recién con Paulino, hay provincias que tienen reducido solo un 20, un 25%, esto se va a aumentar. En nuestra zona, me da la impresión de que en la capital se va a hacer un intento de flexibilizar algunas actividades. En la provincia me parece que vamos en todo caso para endurecer algunas otras, digo en los núcleos poblados más centrales.
¿Están de acuerdo usted con esta información, con esta opinión que estoy dando? Sí, le quiero preguntar al ministro, Sí. ¿qué es lo que habría que endurecer? Ministro, digamos, al viceministro, usted hoy planteó, si fuera por usted, cerraría un poco más. ¿Qué rubros tendrían que cerrar? Yo creo que hay más allá de rubros en particular, hay tareas que quizás no son esenciales. Lo que yo creo es que, y porque yo camino mucho los territorios, los barrios, estoy recorriendo realmente mucho, y yo veo que hay una sensación o un cuidado menor del que hubo al principio, por supuesto, porque la gente está cansada, estamos todos cansados de la cuarentena, es lógico. Pero que hay que cuidarse un poco más, estar un poco más en la casa. Me parece que esto hay que transmitirlo un poco mejor. Porque si seguimos con tanto... Hay muchas cosas que se hacen que no son necesarias, que no son esenciales. Y me parece que tengo que trabajar en eso, en intentar reducir el intercambio de un territorio con otro, que esto es muy importante para que no pase de donde hay más contagios a donde hay menos contagios, entonces hay menos viaje, todo lo menos viaje posible, y también la menor cantidad de contactos estrechos que uno pueda tener. Me parece que va por ahí. Y hay que trabajar mucho, todos, los medios de comunicación, los que estamos en la conducción política también, para lograr que haya menos contagios antes de poder flexibilizar. Eso es lo que tenemos que trabajar ahora. Carlos. Eduardo, te quiero hacer esta pregunta. En la comunidad, digo comunidad médica, pero en realidad es en todo el personal hospitalario o personal de salud, profesionales y no profesionales, hay mucha preocupación por la cantidad de contagios, por la cantidad de gente aislada que hay, a pesar de no estar contagiada, porque son contactos. Y hay, digamos, se están viendo bastante cantidad de reclamos y de manifestaciones al respecto. Yo lo que te quiero preguntar, y conociendo que esto sucede en todas las partes del mundo, pero nuestra realidad es definitivamente diferente, es qué visión tienen ustedes en el comité de expertos respecto de esto y de que, digamos, más allá de que tengamos fierros suficientes, también necesitamos las manos suficientes, ¿no? No, definitivamente. O sea, si se enferma el personal que tiene que cuidar a los enfermos, estamos en el horno, ¿no? Yo creo que tenemos un número de contagiados en el personal de salud que es un poco más alto de lo que yo desearía, ¿está bien? El primer punto. Uno puede decir, bueno, pero es parecido al de Italia y es un poco igual o un poco menos que el de España. Sí, pero es bastante menos que el de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y es menos que el de Chile, aparentemente. Ahora, independientemente de esto, tenemos que mejorar y acá la clave son 2 o 3 cosas. Uno es el equipo de protección personal que uno tiene que tener. El segundo es aprender que hay mucha transmisión horizontal, que decir que el contacto con el resto del personal de salud tendría que mantenerse, ¿sabe?, con situaciones, digamos, excepcionales de distanciamiento social. Yo le digo, por ejemplo, España prohibió las reuniones más de 4 personas en los hospitales de España. No sé, los médicos solamente se dedicaban a sus tareas y de ahí volvían a sus despachos, a su oficina, y no había otro contacto. En Argentina además está el otro tema, que es el pluriempleo, que un individuo sale de un hospital que no tiene casos, pero va por ahí a un sanatorio o a otro hospital que tiene casos, y ahí está el tema del riesgo. Y esto además, en un ambiente hospitalario, el virus es también como pescar en una pecera, claro. Ambiente cerrado, mucha gente que trabaja, y fíjese usted el caso del sanatorio acá de la capital, de la calle Córdoba, ¿no? El Güemes. El Güemes, que tuvo 36 casos muy rápidamente, ¿no? Y eso es un tema que hay que tratar de mejorarlo definitivamente, ¿no? Porque si no vamos a seguir teniendo casos. Y acuérdense que en Italia, y termino, 9% de los muertos fueron personal de salud. Claro, sí, totalmente. Doctor Kerplak, recién planteamos un poco con Nacho, planteamos con Romina el hecho de volver hacia atrás con algunas actividades. ¿Están sintiendo presión de los intendentes que les están pidiendo vamos más para adelante, generemos más actividad, o sienten que se ha entendido este concepto? No, yo creo que los intendentes, y también me parece que con la Ciudad de Buenos Aires, no se puede tomar decisiones separados un territorio de otro. Estamos todos discutiendo mucho porque hay opiniones y todos tenemos criterios que son útiles, digamos, y son válidos. Y los intendentes también, algunos plantean avanzar con ciertas cosas por necesidades que tienen, pero también saben que tienen que cuidar a su población. Entonces, no hay presiones para ir para un lado y presiones para ir para el otro. Estamos todos analizando, discutiendo con información, pensando. No está solo la variable epidemiológica y sanitaria, que es por ahí la que aportamos desde el sector de la salud, hay otras variables,
ponemos en la mesa y que discutimos. No creo que sea un juego de presiones, tanto como hacer una descripción de un tablero entre todos y ver qué es lo mejor. Me parece que hay bastante madurez política para esto, y hay buena conducción, porque tenemos un gobernador y un presidente que están conduciéndolo, pero que escuchan a todos, y todos tenemos algo para decir y para opinar. Me parece que va más por ese lado. Contame, Javier, a propósito de la cuestión política, si hay tensiones, ¿no? O sea, acá Kreplak dice, desde el punto de vista sanitario, hay un acuerdo básico de las tres cabezas, por lo menos de las dos cabezas, provincia y nación. La política está tensando la situación, ¿no? Sí, sobre todo los extremos. Aparecieron en los últimos días varios conceptos de los dos extremos de los espacios políticos. Me parece que perdió un poco de terreno la lógica de la moderación que demuestran básicamente cuando se sientan en la mesa de los sábados en Olivos el presidente, el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno de la ciudad. Y ahí, por ejemplo, aparecieron estos últimos días las ideas locas, ¿no? De apropiarse, de que el Estado se apropie de empresas a los que les presta plata o los que subsidia, porque si no tienen que cerrar. Alguna idea que se lanzó ahí de que se tendría que bloquear la ciudad de Buenos Aires como lugar de epicentro del nivel de contagios. La locura de la desobediencia civil, de algún filósofo venido ya de un poquito pasado, de rosca, y la famosa infectadura, sobre la cual me gustaría preguntarle al doctor ¿qué sintió cuando vio el concepto de este llamado la dictadura de los infectólogos o infectadura? Eduardo. Bueno, creo que es un defecto de inteligencia, a pesar que formaron gente muy capaz. Realmente comparar, diríamos, finalmente un grupo de expertos que aconsejan o recomiendan tal o cual medida, transformar lo que esto va a ser una dictadura, creo que es un error. Y el mejor error son las encuestas. Habría que mostrar las encuestas en el cual el 80% de la gente dice que hay que seguir con la cuarentena, aceptando que quieren mayor flexibilización. Pero esto es bastante claro, diríamos. Así que me parece que no da para hablar mucho esa nota, sinceramente lo digo con franqueza. Creo que no podemos hacer de cada medida una grieta. No puede ser que tengamos la militancia anti-cuarentena y la pro-cuarentena. No vale la pena. La cuarentena es una herramienta, lo planteó bien recién Kreplak, ¿no? Igual que el testeo es otra herramienta, diríamos. Y lograr que la gente vaya a caminar un poco también es otra herramienta, porque la gente se distiende, pasea con el hijo y eso es bueno. Entonces, digo, no hagamos grieta de todo, porque si no vamos a perder un tiempo precioso frente a un virus que nos está jorobando bastante. Déjeme decirle algo, Doc, usted sabe, con el afecto y el cariño que lo tengo, no me diga que ve las encuestas, porque se transforma en un político en la Argentina. O sea, le pido a usted un tipo inteligente, un tipo formado, no se suman las encuestas. Le pido por favor. Ustedes me enseñaron hoy las encuestas, por eso. Pero no las mire, esa parte usted mire para otro lado. Y ahora le quiero dejar a Gustavo, pero digo, salir a pasear un poco este concepto tan básico y tan bien contado por un médico que tiene experiencia. En la provincia de Buenos Aires, el salir a pasear un poco, como hoy en la capital, no parece que este fin de semana podamos obtenerlo, ¿no? En la provincia, digo, Nicolás. Yo pienso que salir a pasear un poco no es un gran problema epidemiológico. Me parece que un problema epidemiológico es descuidarse. Digo, uno camina y habla en los barrios y todavía hay muchos que se juntan a tomar mate. Entonces, hay que trabajar sobre esos conceptos, ¿no? El problema no es caminar una cuadra con un hijo de la mano. El problema es que no haya noción de que hay que cuidarse, porque quizás uno no la ve muy cerca la enfermedad, pero cuando llega, y llega, como pasó, por ejemplo, en Azul, llega muy rápido, son muchos casos. Y eso, digamos, si ahí ya no hay tiempo para volver para atrás. Me parece que también un poquito del éxito que tuvimos en la estrategia de prevención, la verdad que básicamente es atención primaria, lo que estamos haciendo, prevención, es que también muchos no sintieron el miedo de la enfermedad. Y nosotros no queremos tener que utilizar el miedo como disciplinador, queremos que podamos trabajar en prevención y cuidarnos. Yo creo que si nos cuidamos mucho más, si hay mucho más noción del cuidado, ¿se acuerdan que al principio hablábamos mucho de la distancia, el lavado de manos? Y eso se fue corriendo del discurso. Si eso lo tenemos como idea de vuelta y nos cuidamos mucho, nosotros estamos usando todo el tiempo el barbijo, por ejemplo, para trabajar, estamos todo el día con barbijo. Me parece que hay que poner esto muy claro, que todos nos estemos cuidando, y quizás con eso puede haber algunas cositas como salir a caminar, y que eso no sea un problema epidemiológico. Está claro. Sí, Gustavo. Complementando lo que decía Javier, detrás de esos títulos, infectadura, ideas locas, etcétera, prácticamente no hay gente con gestión.
de los 300 que firmaron lo de la infectadura, no hay intendentes, gobernadores, jefe de gobierno. ¿Qué te marca? Que el que gobierna está en los... No está en el delirio ideológico. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene la realidad, tiene las cosas y tiene menos tiempo para la literatura de naturaleza política, para buscar un título efectista y no una descripción Pero de concreta. todas maneras, los que gobiernan sí disienten sobre algunas cosas. Ejemplo, hay intendentes del conurbano que están diciendo no puede ser que en los hiper y supermercados se venda ropa y las casas de ropa no estén abiertas. Pero eso es muy concreto. Bueno, eso está perfecto. Bahía Porque Blanca. eso es concreto. Eso no es idea loca ni es infectadura. Pero eso digamos. es discutir la cuarentena. Y está Bahía muy bien, Blanca, discutir la inteligencia de la exactamente. Bahía Blanca, están habilitadas las peluquerías, pero no las zapaterías. ¿Quién me dice epidemiológicamente que se contagia más alguien en una zapatería que en una peluquería? Por Ahí caso. diciendo, Entonces, yo ahí ahí diciendo. tenemos alguien que Hay dice casos de peluqueros esto sí, que han esto no. contagiado, Pauli, hay casos de peluqueros que han contagiado. Pero ¿sabes qué? Hay casos... El contacto tenés No, pero está la abierto en Bahía respiración. Blanca. La peluquería está abierta y la zapatería es la que está cerrada. Y después en Mar del Plata está cerrada la peluquería y está abierta la zapatería. O tenés al agrimensor, al arquitecto, etcétera, habilitados para poder trabajar y al abogado no. Yo me quiero detener en algo Eso que vos estás discutir las planteando. cosas. Pero me Bueno, está está muy bien, quiero está muy decir bien. algo que Planteo de la- estás planteando, Correcto. Paulino, que me parece interesantísimo. Porque cualquier planteo, me parece que estás diciendo, de intentar flexibilizar, te transformás en un infectaduror. Mira, lo que quiero marcar es- Claro. Porque los que están hay dogmáticos de la cuarentena, los hay. Correcto. Entonces, si vos te atreves a decir esto, pasás a ser Sebrelli. Como los hay de aquellos que dicen que el virus no existe. Ni una cosa ni la otra. En el medio está Córdoba. A ver, contame esto. Reglamentó Córdoba que pueda jugar al tenis, al golf, hacer ciclismo, trotar. Eso sí, no running, no correr. ¿Quién determina quién trota y quién corre? Claro. Bueno, pero te lo explicó, perdón, el doctor explicaba recién que el problema de correr es que salen todos juntos. Debe Y haber trotar alguna también. respuesta que nosotros no conocemos. Pero trotar también y caminar también. Y cuando se hizo la salida el fin de semana, yo salí con mi hija el fin de semana y estaba lleno de gente por Parque La Sierra. Lleno. A ver, Te Bahía cruzaba todo el Blanca, tiempo. repasemos estas actividades permitidas. ¿Estos son actividades permitidas o por Sí, lo menos Las inconsistencias les denominamos en términos de que una cosa sí, otra no. Te habilitan las inmobiliarias, pero nadie puede mostrar un departamento. Por Sé de qué se consecuencia, trata. quien trabaja efectivamente en una inmobiliaria vive básicamente de mostrar los departamentos. Es lo uno y lo otro. No, Si por parte, es nada. actividades como la inmobiliaria, abrir la oficina, hoy no existe más. El servicio de la inmobiliaria Exactamente. es ir a ver a tu cliente, llevar a mostrar, digamos, no existe el sentarte a esperar a que te vengan a ver a la inmobiliaria. Fíjate lo que pasa. Un intendente en el conurbano que dijo que en los countries de su distrito se podía jugar al golf y al tenis. Aclaró que no era una cuestión sectaria y Claro. demás. Pero en muchos otros countries no se puede por reglamentación general. Corrientes. Corrientes ya efectivamente permite jugar al golf, al tenis, etc. En Mar del Plata se habilitó la pesca, pero de supervivencia, no deportiva, Claro. con un horario específico. Quiero decir, lo que están discutiendo, me parece, y esto rige para los oficialismos aquí y allá, independientemente de las diferencias ideológicas, es cómo esta cuarentena, cómo esta administración de la cuestión sanitaria nos permita vislumbrar mecanismos que Perdón. permitan que la economía empiece a tener... Déjame que a ver cómo germen de reacciona Kreplak, prosperidad. que digamos, lo estamos preguntando de buena fe, insisto, acá no hay firmantes de la solicitada disparatada llamándolo desobediencia civil, con un respeto a lo que ha sido la desobediencia civil a lo largo de la historia de la humanidad. Digamos, la desobediencia civil era los momentos de hartazgo y de ahogo de la vida, esto no tiene nada que ver, pero digo, esto que plantea Paulino, que es interesante, intentar mirar algunas inconsistencias, ¿por qué pueden trabajar los escribanos y no los abogados? ¿No se puede intentar homologar estas situaciones? Sí, ahí hacemos un trabajo muy grande, muy arduo, de cómo podemos hacer para que la vida sea lo más llevadera posible y lo más eficiente y que responda a las necesidades de cada comunidad. Por eso en la provincia de Buenos Aires, cada intendente hace una propuesta y trabajamos juntos el Ministerio de Salud, con Jefatura de Gabinete, cómo hacemos para llevarla adelante y que se pueda parecer más a lo que cada intendente entiende que su comunidad precisa. Hay veces que la propuesta, bueno, si fuera, en general no pasa, si fuera absolutamente inviable se dice que no, pero si no se le busca la vuelta de cómo se logra para que suceda cada cosa. Por supuesto que nadie tiene ningún amor por la cuarentena, ni queremos hacer cosas que sean ilógicas y que no respondan a una necesidad epidemiológica.
Pero bueno, son tantas las cosas que suceden en la vida cotidiana que están de una manera cortadas y que hay que intentar que vuelvan a activarse sin que esto perjudique epidemiológicamente, que bueno, hay que trabajar mucho, hay que ser bien inteligente y por ahí tener paciencia de saber que hay algo que por ahí no está de la mejor manera y hay que trabajar para mejorarlo, porque sin duda que nadie quiere perjudicar a ningún sector. Lo que queremos es tratar de prevenir que se nos enferme mucho a la gente y que se nos muera la gente. Está claro. Sí, Romina. No, Rob, me quedé pensando en lo que decía Paulino recién, y me parece que por lo menos hay que discriminar cuáles son las actividades por las cuales estamos reclamando. Entiendo perfectamente lo que decís de los abogados, más allá de que hoy hay Piumato elevó una nota bastante preocupante porque esto de las balas empiezan a picar cerca, uno empieza a conocer ya casos muy cercanos de lugares de mucho tránsito, como son los tribunales, donde hubo contagios y tuvieron que aislar toda una cámara, por ejemplo, y esto probablemente se conozca mañana. Pero me parece que hay cuestiones que son urgentes y otras que por supuesto que extrañamos de lo que fue la vida anterior o como se llama la vieja normalidad, pero no es lo mismo el reclamo o el hartazgo por no poder ir a jugar al golf que por el que tiene que ir a trabajar o abrir la zapatería, como recién decías, o a diferencia de un abogado que tiene que trabajar. Entonces entiendo que todos extrañamos muchas cosas por ahí, más frívolas, superficiales o que nos hacían bien o muy felices de la vida anterior. No, actividad física, no. La actividad ¿Cómo? física, la actividad física, quiero decir, la actividad del deporte, entiendo lo del running, pero la verdad que a mí por lo menos, ¿no? Me parece que ponerme a discutir en este contexto donde no sabemos cómo vamos a salir y si va a haber un 50, 60, no sé, dígame, Maxi, Maranga, por ciento de pobres cuando salimos, la verdad que sí. Pero probablemente la pobreza, la pobreza venga muy aumentada por la ausencia de actividad. Digamos, a mí me parece que sí yo creo que hay que rescatar el concepto de discutir. Acá discutir en este momento parece terrorista y me parece que hay una situación de enorme afectación a todos que merecen por lo menos un planteo como el que se está haciendo, como hacen otros intendentes. Sí, Maxi. Acá sí, lo interesante es la coordinación o no dentro de la dirigencia política de gobierno. Los modelos que hemos visto de falta de coordinación y más que nada de enfrentamiento entre los niveles nacionales y locales o provinciales, Estados Unidos, enfrentamiento feroz entre Trump y varios gobernadores de los más importantes de Estados Unidos, Brasil, enfrentamiento feroz de Trump con los gobernadores principales, San Pablo, Río, el norte de Brasil, terminan en situaciones desastrosas. Hay gobiernos que han coordinado con los otros niveles, pero tal vez se equivocaron la estrategia. En el caso de Chile, cuarentena inteligente, focalizada, normal. Hoy están con la cuarentena picapiedra en la región central, la metropolitana de Santiago. Cuarentena picapiedra, estado de sitio, los carabineros en la calle. Y además el sistema de salud colapsado y la economía, obviamente, parada. Pero yo que sé, no es un capricho de Paulino o mío. El doctor Eduardo López, que es la persona que asesora al presidente de la Nación, acaba de decir la posibilidad de salir a tomar el aire y a dar una vuelta. Claro, o sea, asumo que no acusarán al doctor López de ser un terrorista anticuarentena. Acá lo interesante es, hasta ahora ha habido mucha coordinación. Yo pongo el ejemplo emblemático de presidencia, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales en Jujuy, o el gobernador de Mendoza. Está claro que no es lo mismo la situación de Gerardo Morales, que ya pasó al otro lado del río, al parecer, y está pudiendo flexibilizar, y la situación de Larreta, que está en el medio del río, viendo para dónde dispara. Es muy importante continuar la coordinación y, en todo caso, no equivocarse con la flexibilización. Pero no equivocarse, ¿por qué? Porque si vos te equivocás y efectivamente se te disparan los casos, vamos a estar dentro de 2 meses hablando de por qué se nos está derrumbando dentro de 2 meses la economía. La economía ya se derrumbó. Es una caída histórica la de la economía. Pero me das datos de... El tema es que encontrar en algún momento la salida y la recuperación. Maxi, me das datos sobre los que quiero detenerme en toda la semana, que tienen que ver con un dato que me parece que va a acercar una víscera muy esencial, que es el bolsillo, que es la desocupación. Mirá, ¿de qué estamos hablando? Estos datos los acaba de publicar el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, de ANSES y de AFIP. Curiosamente, nadie parece que está mirando los números, pero hay 90.846 empleos menos en abril respecto de marzo. Es decir, en un mes perdiste casi 91.000 empleos en blanco en la Argentina. Solo con doble indemnización. Solo un mes. ¿Cómo, Paulino, perdón? Y con doble indemnización, además. Bueno, después habrá que ver en qué condiciones, ¿no? Estos son empleos registrados. Acá había doble indemnización, prohibiciones de despido,
salvataje y demás, ¿alguien iba a pensar que no iba a haber despidos en la Argentina? Y ¿Alguien esos son pensaba los que no estaba habiendo despidos en la Son los Argentina? registrados, Javier. O sea, el empleo todo en blanco. Está habiendo despidos en todo el mundo. ¿Alguien creía que en la Argentina no iba a haber despidos? Claro. Bueno, estos son los datos oficiales del SIPA, el Sistema Previsional Argentino. 91.000 empleos menos en abril respecto a marzo. En un mes. En un mes. En un solo mes. Obviamente la economía argentina viene de 2 años de recesión y en el último año, fijaste, abril de 2020 respecto a abril de 2019, se perdieron 270.924 empleos registrados en blanco, asalariados. Es decir, ya venías en una lógica del último año de destrucción de empleo, pero ojo que en abril, con el impacto pleno de la cuarentena, tuviste prácticamente 91.000 Pero a ver si te puestos entiendo de el trabajo número. menos. ¿Sabés lo que 3.000 por día. me complican los números a mí para explicarlo? Entre abril del año pasado y abril de este año se habían perdido 271.000. Exactamente, En un mes solamente 90.000. exactamente. Es el 35% Exactamente. casi de... O sea, en un mes año. perdiste el 35%. Claro, 35% de es todo muy un claro, año. es muy claro cuando lo ves por sectores. Fíjate, en algunos sectores, básicamente la destrucción de empleo fue el efecto cuarentena. En otros ya venías. Fíjate, ahí está la comparación. En el caso del comercio, por ejemplo, en abril solo perdiste más de 19.000 puestos de trabajo. Ahora, en el último año perdiste 32.000. Es decir, que gran parte de los que perdiste en el comercio lo perdiste en abril, cuando por la cuarentena. pegó la Yo cuarentena. quiero reiterarlo porque me parece impactante el número. En todo un año, 32.000. En solo un mes, 19.000. Claro, exactamente. Es decir, gran parte de lo que perdiste en el último año lo perdiste en el último mes. En la construcción cambia, porque fíjate que en el último año perdiste 102.000 puestos de trabajo, en el último mes perdiste 15.000, es decir, ya venías con una destrucción de empleo muy grande en el sector de la construcción. En el caso del transporte, gran parte de los 21.000 puestos de trabajo que perdiste en el último año lo perdiste en el último mes, en abril. Bien. Es decir, hay un impacto muy fuerte. Y acá vienen los sectores donde el impacto es completo. Es Hoteles decir, y y es lo que restaurantes, estamos claro. viendo con la cuarentena. Hoteles y restaurantes. Claro. Toda la destrucción de empleo que tuviste en el último año la tuviste en el último mes, en abril. 13.000 puestos, casi 14.000 puestos de trabajo perdidos. Fíjate que en el último año hay menos, porque venías creando empleo en ese sector y destruiste en abril. Y servicios artísticos, culturales, deportivos, de esparcimiento, todo el de entretenimiento Casi que lo está mismo. muerto. En un mes casi lo mismo que el año. Claro, es decir, todo lo perdiste En el año. En el abril. mes, perdón. En el mes. Exacto. Ahora- Más, Habías más, creado... más. ahora Sí, destruiste tengo más. que Es cerrar. Más de 10.000 puestos de trabajo. En el caso de la industria, esto es lo último, fíjate que es la menor pérdida de empleo, 5.700 en abril. Ahí estuvo funcionando muy bien el ATP, el pago de salario, las suspensiones y el recorte de salario para los trabajadores para mantener con suspensión y no tanto despidos. Perdiste 47.000 empleos en la industria en el último año. En abril perdiste 5.700. Obviamente venías con la recesión, no fue tanto el impacto en la industria. Los tengo que despedir a Kreplak y López, pero decime, Gustavo. Un detalle detrás de eso que es incómodo, pero hay que plantearlo. El sector privado ajusta por cantidad y por precio. Las dos cosas. El Claro. sector público no. Y eso, de alguna manera, ya generó que hoy las autoridades digan, miren, este año aumentos en el sector público no, y que empresas del sector público como aerolíneas e YPF, estén planteando el hecho de suspensiones, etcétera. Digo, esto tiene un trasfondo para las personas que tienen o se quedan o no sin laburo, y por la otra por los gremialistas. Algunos gremialistas conservan ingresos para sus obras sociales y para sus sindicatos, y otros no. Bien. Y eso va a traer miga en el futuro. Estamos en una economía que hay fuertes reducciones salariales y hay una gran cantidad de despidos. Dos cosas. Claramente. Nicolás, para agradecerte y despedirte, sin ánimo de anticipar nada, pero orejeando la situación para la provincia en los grandes grupos urbanos, no creo que haya muchas modificaciones el sábado, ¿no? No, yo creo que no. Igual quiero hacer un pequeño comentario porque me estaba escuchando muy atentamente lo que decían. El último año no había pandemia, donde hubo esa pérdida que estamos comparando desde la pandemia al año anterior. Había otra cosa, ¿no? Sí, había. Que también es contexto en el cual estamos viviendo este sistema de salud y esta pandemia. Me parece que es importante. Totalmente. analizar. Bueno, era lo que explicamos. Una economía que viene sí. de 2 años de recesión, que había perdido 270.000 puestos de trabajo, es decir, venía de una destrucción de puestos de trabajo muy grande y que tuvo también impacto a partir de abril. Eduardo, entre usted y yo, que no nos está viendo nada, ¿usted dice 15 de julio, así vamos hasta el 15 de julio, la capital vamos a estar complicado? Vamos a ver, a ver cómo viene, digo, desde ya junio, si hacemos 2 semanas más de cuarentena después del día 8, nos vamos ya al 20 y pico, ¿no? Sí. Entonces ya junio está bastante jugado, ¿no?
Yo creo que acá la clave es cómo van a seguir evolucionando los casos. Hay que ir generando algunas posibilidades. Lástima que se fue el doctor Krepla, pero por ejemplo, usted hace recreación social, ¿no? Y cuando usted pasea, supóngase de norte a sur y ve una persona de sur a norte, que nos cruzamos, ¿no? En la misma cuadra. ¿Cuánto es el riesgo de contagio? Cero. Eso lo voy a contestar a ustedes. Cero, exactamente. Entonces eso, si uno no se agrupa, puede aumentarse con pequeñas situaciones la cuarentena. Si la curva está aplanada, por ejemplo, uno puede empezar a analizar si de repente trotar o correr puede ser una alternativa si se hace separado, manteniendo la distancia social. Siempre la clave de esto es cómo el pueblo, cómo la gente responde ante esto. Porque si le tengo miedo al virus, también mi actitud social tiene que ser respetuosa de esto, ¿no? Doctor, es un placer como siempre. Gracias, Nicolás. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por realmente convocarme. Muy buenas noches a la mesa y a Carlos. Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué pasa con el tema de la deuda? Estamos en fechas muy estrictas. Arranca la tercera, que esperemos, como decía la canción, que sea la vencida. Primera propuesta, gobierno argentino dijo $39 por 100. Los acreedores decían 64. Había una diferencia importante, $25. En la segunda rueda, el gobierno argentino dijo, me estiro un poco más, nos vamos hasta 46. Nosotros decían, bajo un poco, pero no tanto, voy hasta 60. Es decir, hoy, $15, mirá, 5, 10, 15. ¿Cómo vas a entrar dólares? Esta es la diferencia, ¿se puede mostrar dólares? No. Podemos mostrar $15 es la diferencia. El Fondo Monetario pasó el aviso parroquial. En 50, más de 50 la Argentina, y no podría pagar, no sería sustentable. Por supuesto que el fondo también está pensando que tiene que cobrar en la propia. Claro. Hay alguna amenity adicional, porque los otros dicen, te bajo un poco, pero entonces 3 años de gracia no. Ahí vamos a ver, mañana difícil, el 12 puede ser. Si son $15 que tampoco me lo llevo. Todo. Tras la pausa, te contamos qué pasa el sábado en el anuncio. Resumo lo que contamos. Mañana hablamos con Maxi del super cepo que se puso para tratar de retener reservas. El sábado se anunciaría el sostenimiento aquí en el AMBA de la cuarentena, alguito en la provincia de Buenos Aires hacia atrás, quizá algo en la ciudad de Buenos Aires de flexibilización, quizá mañana en Animales te contamos de qué se trata lo que será el sábado. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020, buenas noches.